las diapositivas para que Valentina haga el favor y se las comparta a todos. La respuesta inflamatoria sistémica, entonces, tiene unos criterios, como están registrados en esta diapositiva. La fiebre por encima de 38 grados, la temperatura por debajo de 36, la frecuencia cardíaca, taquicardia por encima de 90, la leucocitosis por encima de 12.000 o la leucopenia por debajo de 4.000 y la frecuencia respiratoria por encima de 20. Tradicionalmente, estos criterios clínicos son los que configuran los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, que sumados a un proceso infeccioso sospechoso o en curso, hacen que se tipifique la respuesta inflamatoria asociada a una infección con una respuesta sistémica. Resulta que, como lo vamos a ver ahorita en los siguientes minutos, la evolución histórica de la sepsis hace que ya hoy por hoy solo los datos de respuesta inflamatoria sistémica no definan a la sepsis como tal, sino quien va a definir la sepsis hoy por hoy no es solo la presencia de respuesta inflamatoria sistémica asociada a un proceso infeccioso, sino va a ser la disfunción de órgano. Ojo acá, ese es el punto que quiero que se quede claro. La disfunción de órgano asociada al proceso infeccioso es lo que hoy por hoy define operativamente al paciente con sepsis. Desde la semiología, cuando nos enfrentamos por primera vez a un paciente, ¿qué nos hace sospechar que estemos frente a un paciente con sepsis? Y aquí es donde empieza a aparecer la primera escala que nos hace sospechar la sepsis y es el Quick-SOFA, o Q-SOFA, que es una escala semiológica que, como está en este paralelismo en esta diapositiva, hace parte de prácticamente de los signos vitales y de la evaluación semiológica que hacemos a todos los pacientes en una historia clínica normal. Si se dan cuenta, uno de los parámetros que coinciden con la respuesta inflamatoria sistémica es la frecuencia respiratoria. Fíjense, en este caso el estudio nos refiere más de igual o superior a 22, es una variable del Quick-SOFA junto con la presión arterial sistólica menor o igual a 100 o la escala de coma de Glasgow menor o igual a 13. Dos de esos tres variables no nos está diciendo que el paciente tiene sepsis. Lo que nos está diciendo es que, ojo, porque es un predictor de alta probabilidad de que con 2 de 3 en un paciente con un proceso infeccioso o sospechoso de infección nos haga sospechar o generar una fuerte probabilidad de que estemos frente a un paciente con sepsis. ¿Y por qué este cambio en el paradigma de hace muchos años, donde la sepsis se definía solo como una infección asociada a respuesta inflamatoria sistémica? Probablemente en algunos textos o en algunas clases que ustedes hayan podido tener, les han definido la sepsis como esa unión esa intersección entre la infección y la respuesta inflamatoria sistémica, tal como está en esa diapositiva, en donde, por un lado, está la infección en cualquiera de sus espectros o en cualquiera de sus localizaciones y con cualquiera de los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, parásitos, virus, y que se intersectan con respuesta inflamatoria sistémica. En la mitad aparece la sepsis. Y es que esta definición de sepsis aparece en mucha literatura, pero de años atrás, ya algo más viejita. ¿Y por qué cambió? Porque, como se pueden dar cuenta, hay muchas otras circunstancias diferentes a las infecciones que también responden o también se presentan con respuesta inflamatoria sistémica. Miren ustedes como ejemplos como una pancreatitis, quemaduras, traumas, el mismo estrés orgánico que genera cualquier circunstancia aguda, el politrauma, el dolor severo, pueden causar datos de respuesta inflamatoria sistémica y no necesariamente porque tenga respuesta sistémica quiere decir que el paciente tiene sepsis. Entonces, si la infección que causa respuesta inflamatoria sistémica puede presentarse en el paciente séptico, no la define hoy por hoy. Lo que la define es la disfunción de órgano que presente el paciente.
hay un desbalance, una disregulación en estas cascadas de citoquinas y de marcadores inflamatorios, en donde hay, como se ve en la diapositiva, un desbalance entre la respuesta inflamatoria sistémica y toda la cascada de activación de un sistema inflamatorio versus el sistema de respuesta antiinflamatoria también mediada por citoquinas de la inflamación y de activación del sistema inmunológico. Ya hay algunas predisposiciones genéticas en donde muchas personas pueden tener algún desbalance en este equilibrio y ante una noxa infecciosa poder tener una disregulación, una respuesta exagerada ante un proceso infeccioso, perder este equilibrio entre respuesta compensatoria y respuesta inflamatoria sistémica y volver a ese huésped de ese patógeno, volverlo más sensible al daño de órgano. Ese desbalance hace que algún paciente pueda presentar la sepsis y otro paciente con la misma bacteria, el mismo germen, probablemente puede que solo haga respuesta sistémica, pero no haga daño de órgano. Entonces, todas las respuestas, esa respuesta disregulada de un huésped es diferente ante cualquier, hacia el estímulo, así la bacteria sea la misma. Eso es una respuesta muy individualizada. Y obviamente algunos factores de riesgo de nuestros pacientes hacen que algunos tengan respuestas disreguladas más agresivas que otros, dependiendo pues de las cargas premórbidas previas, la edad extrema o la unión de múltiples comorbilidades hace que este equilibrio se pierda y sea un factor de riesgo para que haga sepsis. En esta línea de tiempo solo quiero hacer una comparación entre cómo hoy por hoy la sepsis 3 se llama la campaña Superviviendo a la sepsis 3, que es la más actualizada. ¿Listo? En sepsis 2, que era la previa, si ustedes se dan cuenta, había un proceso infeccioso con una respuesta inflamatoria y ese proceso infeccioso más una respuesta inflamatoria sistémica era lo que conocíamos como sepsis. Después, si había sepsis más disfunción de órgano, se llamaba sepsis severa, que ustedes lo van a ver de pronto en alguna literatura. Y si eso pasaba en el tiempo sin ninguna intervención, pudiese dar una hipotensión refractaria a reanimación volumétrica y generar datos de hipoperfusión tisular, que es lo que conoceríamos como choque séptico. En sepsis 3, que es lo que quiero que hoy se lleven como mensaje importante a recalcar, es que la sepsis ya no se define como una infección más respuesta inflamatoria sistémica, sino se define como una infección más disfunción de órgano, que por supuesto ya vamos a hablar de cómo clasificamos la disfunción de órgano, pero ya les di una de las principales escalas que les permite desde la semiología predecir ese posible disfunción de órgano, y estamos hablando del Quick SOFA. ¿Listo? Y si pasa en ese tiempo y no se interviene, ¿listo? Si no se interviene, entonces, y hay hipoperfusión más hiperlactatemia, se llama choque séptico. Si se fijan ustedes, entonces, si se dan cuenta, la palabra sepsis severa, ya pasa a archivarse, ya no existe, es redundante, ya es redundante. ¿Por qué? Porque ya sabemos hoy por hoy que la sepsis per se es una condición de alta severidad y de alta morbimortalidad. Entonces ya en la última definición operativa, la frase sepsis severa desaparece, si se dan cuenta. Ya no manejamos la palabra sepsis severa, es redundante. ¿Listo? Ya la sepsis está definida por la infección más la disfunción de órgano. Dana, haznos por favor la pregunta que tienes para todos, por favor.
Profe, cuando te refieres a daño o disfunción de órgano, la pregunta era si eran daños en órganos diana específicos o a nivel general. Perfecto. Vamos para allá. La disfunción de órgano ya tiene una graduación. Hay unos órganos específicos y que tienen una escala objetiva de evaluación que ya vamos para allá. Es muy buena pregunta. Ya vamos para allá. Lo que quiero que en este momento se tenga en mente es que esa disfunción de órgano la podemos predecir de una u otra manera aplicando el Quick SOFA, 2 de 3 puntos en ese Quick SOFA, y lo que nos obliga a aplicar una escala objetiva de disfunción de órgano, que al aplicar una escala objetiva de disfunción de órgano es lo que le va a dar la respuesta a la pregunta que nos está haciendo Dana. ¿Listo? Aquí les repaso las variables del Quick SOFA. Hipotensión por debajo de 100, estado mental alterado, evaluado mediante la escala de coma de Glasgow, menor o igual a 13 puntos, y la taquipnea por encima de 22. Y así hemos construido la definición actualizada de sepsis. En esas 3 cajitas están las 3 variables que hoy por hoy definen la sepsis, para que por favor no se les olvide. Tenemos entonces que la definición de sepsis es una respuesta disregulada del huésped frente a una infección que genera una disfunción de órgano que amenaza la vida. Esa es la definición operativa de sepsis hoy por hoy. ¿Listo? Tiene un altísimo impacto en mortalidad si no se interviene de una manera pronta y no se identifica, y pasa una transición relativamente rápida entre la fase aguda y un estado de una zona de alta mortalidad. Es por eso que cada paciente que nosotros identifiquemos como probablemente séptico, necesitamos actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia es iniciar un proceso de reanimación volumétrica, y lo más importante es iniciar de manera temprana antibiótico-terapia empírica, obviamente, pues para el tipo de infección que usted esté sospechando, si es para una neumonía, si es para una infección urinaria, si es para una infección de tejidos blandos, si es para una neuroinfección, etcétera. Pues para cada una de esas infecciones ya tendrán sus respectivas clases en este o en semestres posteriores, y iniciar una terapia antibiótica empírica mientras tiene la documentación microbiológica. ¿Por qué? Porque eso es lo que ya hoy por hoy se ha estudiado, que es lo que genera impacto en la morbimortalidad de los pacientes. El inicio precoz de una antibiótico-terapia empírica efectiva para el probable foco que tiene. Y ante la pregunta de la compañera, entonces, después de que identifiqué mi paciente que tiene una infección, que tiene una respuesta disregulada y que tiene un probable daño de órgano, pues necesariamente tengo que aplicarle la escala de SOFA. La escala de SOFA ya le habíamos aplicado un Quick SOFA, ¿cierto? Ahora, ya después de que nos dio 2 o más puntos, pues pasamos a solicitar la escala de SOFA. Y la escala de SOFA, como su nombre lo indica, es un acrónimo de una evaluación de falla de órgano relacionada con sepsis. Es la sigla, como está en la diapositiva. Y entonces tiene unos criterios numéricos validados. Y los órganos que nos preguntaba Dana, pues son el sistema nervioso central, la función renal, la parte hepática, coagulación, respiratorio y cardiovascular. Y para cada uno de esos órganos que pueden disfuncionar hay unos parámetros de evaluación y unos puntajes dependiendo de esos parámetros de evaluación. Para la disfunción de sistema nervioso central, la escala de coma de Glasgow, dependiendo del valor en el Glasgow, le da los puntos que están en la diapositiva. Para la parte renal, la creatinina, y ojo, no solo la creatinina, sino la diuresis, también es un cuantos mililitros día
especialmente para darle cuando hay menos de 500, pues ya estamos hablando de 3 puntos en la escala de SOFA. Pero la creatinina, que es el marcador primario, pues dependiendo del valor, también les va a dar una puntuación en la escala de SOFA. Para nivel hepático, miren ustedes que el marcador de disfunción hepático asociado a la sepsis son las bilirrubinas, no las transaminasas. Las bilirrubinas son los marcadores ya estandarizados de daño, ojo, en sepsis. Estamos hablando de sepsis y estamos hablando de la escala de SOFA, porque probablemente en otras entidades y en otras escalas, pues pudiesen utilizarse otros marcadores de daño hepático como lo son las transaminasas. Pero en este aspecto en particular, en el SOFA, está validado los valores de bilirrubina como daño hepático. A nivel hematológico, la coagulación vista a través de la trombocitopenia, medida por debajo de 150.000 plaquetas. Y eso también, dependiendo del valor y la severidad de la trombocitopenia, les da algunos valores en SOFA. En la parte respiratoria, la medición por gasimetría arterial de la famosa PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Y dependiendo del valor que les dé, pues le asignan uno de los puntajes de la escala. Y a nivel cardiovascular, pues la presión arterial media. La presión arterial media, lo ideal es que esté por encima de 70. Ya por debajo de ello, pues ya empezamos a darle una puntuación en la escala. Si ustedes ya aplican la escala de SOFA y tienen 2 o más puntos en esa escala de SOFA, aplicada obviamente a un paciente que usted ya tiene identificado como o una infección ya confirmada o una infección ya con una fuerte sospecha, y usted le aplica la escala, pues entonces usted lo clasifica como una sepsis. Listo, muchachos. Estos eran los aspectos más relevantes del tema de sepsis que quería o que quiero que tengan claro, que se puntualice de las que hoy por hoy necesitamos que tengan presente a la hora de hacer el diagnóstico de esta entidad potencialmente mortal. Escucho comentarios, preguntas, aclaraciones que aún se tengan después de la presentación. Si alguien tiene alguna duda, para que por favor la comparta. Alexandra. Profe, entonces la sepsis, ambas, tanto el SIRS como la sepsis, son una respuesta inflamatoria sistémica, pero el SIRS es por algo diferente a un agente bacteriano, ¿sí? La respuesta inflamatoria sistémica no quiere decir que porque haya cambiado la definición ya no exista en la sepsis, porque de hecho, pues claramente el paciente séptico, es muy raro que ustedes tengan un paciente con sepsis y no tenga respuesta inflamatoria sistémica. Lo que se cambió en la definición es que ya la respuesta inflamatoria sistémica junto con la infección ya no es el único parámetro que define al paciente séptico, sino que lo que define que el paciente tenga sepsis no es el mero hecho de que tenga infección más SIRS, sino que tenga la infección más una evaluación de daño de órgano. ¿Listo? Porque ustedes en la práctica van a ver que el paciente que tiene sepsis, pues es muy raro que no tenga SIRS. El paciente prácticamente todos van a tener alguno, por lo menos 2 datos de SIRS. Va a tener taquicardia o taquinea o leucocitosis, fiebre. Entonces, la infección más la respuesta inflamatoria sistémica, lo que hoy por hoy nos ayuda es a tratar de decir, ojo, porque este paciente tiene muy probablemente pues una infección que tiene respuesta inflamatoria sistémica, me obliga automáticamente a ese paciente a traer a colación a nuestra mente el quick SOFA, que es el SOFA rápido, esas 3 variables que hablábamos al principio. Y si ya me da 2 o más, entonces ya debo completarlo con el SOFA completo, que es la escala con la cual acabamos de terminar. No sé si respondí a la inquietud o quieren que nuevamente haga alguna aclaración al respecto. Profe, entonces, es que no, la sepsis iría siempre con disfunción orgánica, pero la mayoría de veces. Muy raro que no. Prácticamente, lo que pasa es que en medicina no hay un todo sí y un todo no, pero la probabilidad de que tengamos un paciente séptico
que tenga respuesta inflamatoria sistémica es lo más usual. Es muy raro que no tenga respuesta sistémica y que sí tenga sepsis. Okay. Pero lo que lo define realmente hoy por hoy es la disfunción de órgano. Eso es lo que la define. Si ustedes tienen un paciente con infección, llámese neumonía, infección urinaria, y tiene respuesta inflamatoria sistémica, ¿listo? Pero no tiene disfunción de órgano, pues no tiene sepsis. Lo que tiene es una infección urinaria con respuesta sistémica, una pielonefritis, o tiene una neumonía, o puede ser una neumonía complicada, o puede ser una neumonía severa, etcétera, etcétera. Usted ya a cada entidad pues, le va a ver las graduaciones que tiene cada entidad infecciosa, pero no va a tener sepsis. Ese es el mensaje, que la sepsis lo que la define es la disfunción de órgano. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Perfecto. Eduardo. Profe, en esa cuestión, prácticamente en la disfunción orgánica, ¿tendría que cumplir dos o solo con uno ya se consideraría sepsis? 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos. Usted le aplica en la escala. Y la escala 2 o más, por supuesto, 2 o más puntos, pues eso es lo que está validado en la literatura al respecto. Inquietud adicional. Profe, pues digamos que era con respecto a lo que se acaba de preguntar el compañero, pero pues ya le acabas de decir que 2 o más puntos, porque digamos, ponía en el contexto que de pronto algunos de los exámenes, por ejemplo, la parte de la bilirrubina, digamos, no las tuviésemos, si igual se podría medir todo el software, pues bueno, todo no se podría porque no teníamos ese laboratorio, pero la pregunta es si sería objetivo medirlo igual, o sirve, mejor dicho, ¿serviría igual medirlo? Lo ideal es que en el paciente con la fuerte hipótesis, la fuerte sospecha de que tenga una sepsis, es medir, hacer el SOFA completo. Pero si usted, por alguna razón logística, administrativa, de disponibilidad, no cuenta con todo el panel, porque en su laboratorio no tiene X o Y ayuda diagnóstica, usted actúa en consecuencia semiológica, es decir, siempre va a primar la seguridad del paciente. Es decir, que si usted tiene un quick SOFA, que ese sí no necesita laboratorios, usted tiene una semiología para lo cual esté en el 4º nivel o esté en el primer nivel de atención, siempre usted va a tener una semiología que es la que le manda la parada. Si por semiología usted considera y tiene un quick SOFA de 2 y solo logra medir 1 o 2 parámetros de laboratorio, o aún así, pongámoslo en un escenario más catastrófico, no tiene laboratorios, no tiene nada, no tiene ni un cuadro hemático, lo único que tiene es un paciente, un médico juicioso y una semiología de ese médico juicioso. Con un quick SOFA 2 está en la plena autonomía médica, autoridad médica, responsabilidad médica de manejarlo como una sepsis y arrancar en consecuencia un tratamiento dirigido a una sepsis. Y ya después lo remite y obviamente en donde se tenga el laboratorio, pues se hace la tipificación completa. Aquí la sensibilidad es con respecto al quick SOFA, ¿listo? Que es el marcador semiológico que no necesita laboratorios. Precisamente por eso que acaba de preguntar el compañero, es que existe el Quick SOFA. Precisamente por eso, porque es una herramienta semiológica, es una herramienta rápida, es una herramienta que no necesita laboratorios y que ya lo obliga a usted a actuar en consecuencia. ¿Y qué es actuar en consecuencia? Empezarle reanimación volumétrica, empezarle manejo antibiótico de amplio espectro de manera empírica, que le dé cobertura empírica al foco que usted está sospechando y pedirle el SOFA completo y si no lo tiene, pues remitirlo. Pero ya usted inicia una cobertura antibiótica argumentada y toma una decisión argumentada. No sé si eso responde la pregunta. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas al respecto, Alexandra, tienes levantadita la mano, no sé si se quedó levantada de la vez pasada. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, pasamos a nuestro segundo tópico del día y es el enfoque cardiovascular para estos constructos de hipótesis de sus pacientes que están evaluando en el módulo
en cuanto a la patología cardiopulmonar, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar con las troponinas. Cuando hablamos de estos 3 marcadores que vamos a hablar en la tarde de hoy, estamos hablando de una cosa que se llaman biomarcadores. Y los biomarcadores, en este caso el biomarcador cardíaco, sería ese paraclínico que me permite detectar de manera sensible y específica un daño del tejido miocárdico. Es decir, que me indique lesión miocárdica. ¿Listo? Un biomarcador ideal es ese biomarcador que tenga esas cualidades que están descritas en la diapositiva, que tenga alta sensibilidad, que tenga alta especificidad, que tenga una relación entre severidad y pronóstico, que me indique respuesta al tratamiento, que tenga baja tasa de falsos positivos, que se eleve de forma temprana, que lo tenga siempre presente, que sea rápido, que sea cuantitativo, que sea barato, pero no lo tenemos. Es decir, no ese que tenga, que cumpla todas esas cualidades, pues no lo hay. Pero históricamente hablando, las troponinas, a lo largo de esta línea histórica de biomarcador, las troponinas se acercan hoy por hoy en la evaluación del biomarcador de lesión miocárdica a ese ideal. En esta diapositiva lo que les quiero es traer una línea de histórica de qué biomarcadores se utilizaban hacía muchos años antes de tener la disponibilidad de las troponinas como marcador hoy por hoy más sensible de daño miocárdico. Mire cómo desde las transaminasas, muy poco específica, la AST, estaba descrito en las guías de hace muchísimos años como un marcador en lesión cardíaca, pasando por la LDH, la mioglobina, y tal vez lo que ustedes de pronto tengan más presente junto con las troponinas son las famosas CPK y CPK total y CPK-MB, que hasta hace unos añitos eran pues los principales biomarcadores en lesión miocárdica. Hoy por hoy, históricamente, ya tenemos las troponinas y especialmente las troponinas ultrasensibles como el principal biomarcador de daño miocárdico. Pero, ¿qué son las troponinas? Recordemos rápidamente, las troponinas son unas proteínas que se encargan de hacer ese unión, ese complejo con la actina y la miosina o la tropomiosina para interactuar en el aparato contráctil de los músculos en general. ¿No? Las troponinas no son necesariamente, todas las troponinas o todo el complejo troponina no es específico del corazón. Recuerden ustedes en nuestra fisiología muscular que esta unión entre de la actina y la miosina hace parte de la actividad contráctil de todos los músculos. Obviamente el músculo esquelético, pues obviamente tiene altísimas cantidades. ¿Cuál es el plus que tenemos con ciertas isoformas de las troponinas? Que tenemos 3 isoformas. La troponina C, que esa es una isoforma que está en todos los músculos, tanto el cardíaco como el músculo esquelético. Por lo tanto, no para biomarcador de lesión miocárdica, pues al no ser para nada específico del corazón, pues prácticamente no se tiene en cuenta en los ensayos clínicos. Afortunadamente, la troponina T y la troponina I son troponinas que tienen más alta especificidad porque son sintetizadas a partir de la lesión del músculo miocárdico y en muchísima menos proporción, especialmente en la troponina T, pues que casi no tiene nada de expresión a nivel de otro músculo, como el músculo esquelético. De suerte tal que son más sensibles y específicas para la lesión del corazón. ¿Listo? Entonces, esto es importante porque, como lo vamos a ver en la interpretación clínica, su rendimiento va más hacia el alto valor predictivo negativo de lesión miocárdica y, desafortunadamente, al ser tan sensible, porque de hecho hoy por hoy tenemos de alta sensibilidad, pues prácticamente detecta cualquier mínima lesión miocárdica, la detecta. ¿Cuál es el problema? Que no tiene la misma altísima tasa de especificidad y en muchas entidades también se puede elevar la troponina y que no necesariamente sean por lesión miocárdica aguda, sino por lesiones miocárdicas crónicas o microlesiones o alteraciones fuera del corazón
que puedan elevar esa troponina. Ese sería como una de las dificultades en la interpretación. Entonces, estas proteínas tienen unos valores de interpretación, ¿listo? Y ese valor es un valor medido por cada ensayo o por cada prueba de cada uno de los laboratorios. Y aquí es bien importante que tengan presente una cosa, y es que el valor absoluto de la troponina yo no se los puedo dar como un valor estándar, como cuando hablamos de, por ejemplo, las plaquetas, que yo les digo, no, las plaquetas normales están entre 150.000 y 450.000. Si está por debajo o por encima, eso es anormal. Y hay así muchísimos paraclínicos que tienen unos valores estándar. ¿Listo? En la troponina depende muchísimo del ensayo, que cuando hablo de ensayo, hablo de una plataforma que corren directamente en cada uno de los laboratorios y tienen unos valores de referencia específicos para ese laboratorio en particular, que pueden ser completamente diferentes dependiendo de la plataforma que utilicen. Y las unidades también son diferentes. Algunas son en nanogramos por decilitro, nanogramos por litro, microgramos por decilitro, etc. Entonces, el primer mensaje es que el valor per se es un valor que ustedes deben de evaluar con el valor de referencia que les dé el laboratorio para el cual ustedes están solicitando la prueba. Y cada laboratorio, por supuesto, les emite un resultado y les emite el valor de referencia para ese laboratorio. ¿Listo? Y lo que uno hace es evaluar el percentil 99, es el valor por el cual están, pues prácticamente por debajo de ese valor toda la población sana. Y el valor por encima de ese percentil 99 quiere decir que está por encima del valor de referencia que les emite el laboratorio. ¿Listo? Como unas proteínas que como la CPK total, la mioglobina, pues también tienen unas características de comportamiento de las biomarcadores, que tienen un inicio de acción, un pico, una duración. En las troponinas, miren ustedes que una troponina inicia a elevarse después de la lesión miocárdica, puede ser después de las primeras 2 horas de la lesión. Entre 2 a 4 horas está el inicio de esa pico, de esa elevación. Su pico máximo de expresión después de una lesión miocárdica, estamos hablando en las primeras 24 horas, 10 a 24 horas. Y miren ustedes que dura hasta 10 días. De hecho, en la troponina T dura hasta 14 días, o sea, hasta 2 semanas después, 2 semanas después de un infarto, por ejemplo. Entonces, puede durar hasta 2 semanas la elevación de la troponina por ese infarto que tuvo 2 semanas atrás. ¿Listo? Cosa diferente, por ejemplo, en CPK-MB, que tiene una duración máxima de 4 días. Eso es importante que lo tengan presente, porque no es descabellado que usted pueda tener un paciente que se infarte, que se elevó la troponina y que se reinfarte a los 4 o 5 días. Eso puede pasar, teóricamente eso puede pasar. No es tan usual, pero eso pudiera pasar. Y usted ya deducirá que si el paciente tuvo un infarto, se documentó el infarto, mejoró y a los 5 días vuelve a darle un dolor y unas características semiológicas muy probables de infarto, pues usted ya debe suponer, con lo que estamos hablando, que la troponina ya no le va a servir tanto como ese marcador, porque si usted se la toma, pues lo más probable es que esté elevada, pero usted no va a saber si esa elevación es por la que todavía está elevada del infarto hace 5 días o porque se le elevó otra vez por el nuevo infarto que usted está sospechando. Entonces, en ese escenario es donde la CPK-MB probablemente le dé mejor rendimiento, porque precisamente ese tiene una más corta duración. Pero ese escenario es un poquito más rebuscado, pero para que lo tengan presente de por qué es importante saber la cinética de las moléculas bioactivas. Y es para tratar de entender algunos contextos que eventualmente pudieran darse y saber una molécula hasta cuánto puede estar durada su elevación. ¿Listo? Entonces la troponina tiene esas características
en cuanto a su cinética de comportamiento en el cuerpo. Tenemos de alta, de muy alta o de ultra alta sensibilidad. Cada vez que aumenta la sensibilidad de la troponina, tiene mejor valor predictivo negativo. Tiene una detección más temprana y aumenta el porcentaje o de la probabilidad de que sí sea un infarto, obvio, con una buena probabilidad. Nicole, Stephanie. Profe, una pregunta. Hablando de las troponinas, la T y la I, estas, pues digamos, la T se mide más que todo para sospecha de infarto porque dura más en sangre, ¿verdad? Y la I, pues se mide para mirar si tiene algún nuevo infarto o se miden las dos al tiempo o las puedo medir por separado. Es muy buena pregunta. Gracias. Cuando nosotros pedimos troponina, habitualmente pedimos con nombre genérico troponina y ya sabemos que la estamos pidiendo en el contexto de interpretación de un paciente con un dolor torácico. ¿Listo? O para evaluar una patología cardiovascular. Cuando nosotros pedimos troponina, nosotros no hacemos la solicitud discriminada entre troponina T o troponina I. Cada laboratorio tiene dentro de sus variables más administrativas, logísticas, económicas, etcétera, etcétera, pues cuál de las plataformas tiene, si tiene troponina T o troponina I. Nosotros los clínicos habitualmente no pedimos, venga, quiero que le hagan troponina T o quiero que le hagan troponina I. Nosotros pedimos troponina y ya por defecto el laboratorio, la que tenga disponible T o I, o de hecho hay varios ensayos que las miden las dos en una sola isoforma y ellos nos la interpretan con los valores de referencia que para esa plataforma, si es de Bayer o si es de otra casa comercial, ya le tienen unos valores establecidos. La pregunta de Stephanie es marcadamente válida porque sí era necesario aclarar que nosotros solicitamos la troponina como tal y la plataforma y el laboratorio nos van a reportar troponina. ¿Sí? A veces sí nos pone ahí T o nos pone I, pero realmente la interpretación clínica la damos como un valor genérico de troponina como tal. Pero ya sabemos que el laboratorio y la plataforma utilizó o troponina T o troponina I o una isoforma que tiene ese laboratorio en el cual es una mezcla de las dos, porque indistintamente si es I o es T, indistintamente nos van a servir para los efectos de interpretación clínica. ¿Listo? Entonces, la única diferencia aquí es que fíjense que la T dura un poquitito más, dura hasta 14, la otra dura hasta 10, pero para efectos prácticos, pues ya sabemos que hasta 14 días, en el peor de los escenarios, hasta 14 días está elevado y ya eso yo lo tengo en mente que hasta 14 días puedo tener la elevación de esa troponina. Es decir, para responder puntualmente a la inquietud, en la práctica clínica nosotros no solicitamos de manera diferencial si quiero troponina T o troponina I. Ya el laboratorio ya da por hecho y de hecho estos ensayos de cada laboratorio y las plataformas que trae cada laboratorio, entonces ya al pedir troponina ya nos van a informar o troponina T o troponina I, la que ellos ya tengan desarrollada en esa plataforma. No sé si respondo a la inquietud con la explicación que acabo de dar o hay alguna duda al respecto. Sí, profe, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, Ariana. Profe, una pregunta. En el caso de un paciente con un infarto tipo 2, ¿también se pueden presentar altas las troponinas? Vamos para allá. Gracias por la pregunta. Al aumentar la sensibilidad, tenemos mejor valor predictivo negativo. Hay una detección más temprana, puede incrementar el porcentaje del diagnóstico del infarto. Aquí esto ya les había mencionado, ¿listo? Es que cada tipo de troponina tiene un valor referencial en su laboratorio, ¿listo? Para que lo tengan presente. Y ya voy a responder justamente el problema de esa pregunta que nos acaban de hacer, junto con cualquier cantidad de preguntas que surgen con respecto a la interpretación. Y es, ¿cuáles son las variables que me pueden también incrementar la troponina? Ahí es donde se nos empieza a enredar un poquito la pita en la interpretación. Y es que la edad, el sexo, la función renal, el tiempo de dolor
La probabilidad pretest en general, la probabilidad de que ese paciente tenga un evento coronario es uno de los principales marcadores a tener en cuenta a la hora de interpretar la troponina. ¿Listo? ¿Un valor de troponina positiva significa infarto agudo de miocardio? La pregunta es no necesariamente. No, porque depende de múltiples variables. Depende de muchas variables. Miren ustedes cómo muchas circunstancias clínicas elevan la troponina y no es necesariamente un infarto agudo del miocardio. Podemos tener, como la compañera lo reseñaba, un paciente con infarto tipo 2, o podemos tener un paciente con arritmias, con falla cardíaca, con tacopsubo, con coro anémico, con una contusión, con una amiloidosis, con un TEP. Pero miremos que también la sepsis, la miocarditis, la enfermedad crítica, fármacos, disección aórtica, emergencia hipertensiva, etcétera, 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 enfermedad renal, pueden elevarla. Entonces ya uno dice, uy, miércoles, aquí ya nos empezamos a enredar, porque hay muchas cosas, como se los estoy diciendo en la diapositiva, que suben y que positivizan la troponina. Entonces ustedes dirán, ¿y entonces cómo hacemos para manejar ese problema? Y es que, como se los dije al grupo en el cual estoy dando las revisiones presenciales, se los comparto a todo el equipo, a todo el grupo, y es que la probabilidad pretest es exageradamente importante, no solo en infarto, sino prácticamente en toda la medicina, y es que sí o sí necesariamente nosotros tenemos que afinar la semiología, afinar los factores de riesgo. ¿Para qué? Para generar una probabilidad. ¿Listo? A partir de esa probabilidad, tal como se los estaba reseñando en esta diapositiva, la probabilidad es que empiezo a yo generar más alta, qué tan más probable o qué tan menos probable es que el paciente con el que me estoy enfrentando tiene o no tiene un evento coronario, y dependiendo de eso, hago la interpretación de la troponina. ¿Listo? De suerte tal que ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago para establecer qué tan probable es o qué tan menos probable es? Alguien que de pronto nos pueda compartir qué opina sobre cómo hacemos los médicos para determinar en esta patología o en cualquier patología, pero muy puntualmente cuando nos afrontamos un paciente con probable síndrome coronario agudo, ¿cómo hacemos, cómo se hace para generar una mayor o una menor probabilidad de que ese paciente al que me estoy enfrentando tenga o no un evento coronario? Alguien que pueda compartirnos qué opina al respecto, cómo hacemos los médicos para tratar de evaluar qué tan probable o qué tan menos probable es la entidad a la cual nos estamos afrontando. Con antecedentes en la historia clínica. Antecedentes, nos menciona Sara. Un ecocardiograma, una radiografía de tórax. Ok. Electro, por acá mencionó alguien en el chat. ¿Qué más? Los factores de riesgo. Factores de riesgo. ¿Qué más? Con la clínica del paciente, los síntomas que presenta. Síntomas, clínica del paciente. Entonces, compañeros, todos han tenido la razón. Todos. Pero, entonces, al ser tan amplio lo que han dicho, porque han dicho desde un electro, desde factores de riesgo, ¿cierto? Desde síntomas, desde signos, todo eso está agrupado. Todo eso está agrupado. Está agrupado en algo que se llama el juicio clínico, por un lado, y no todas las enfermedades, no todas, pero hay muchas, hay varias, que ya tienen un constructo de probabilidad en algo que sí ninguno dijo. Todos lo dijeron y dijeron bien, pero nadie dijo algo que pudiese tratar de unificar todo lo que dijeron. Alguien puede de pronto o sabe o puede suponer que es algo que pueda ayudar a unificar la gran mayoría de las intervenciones que hicieron todos ustedes. ¿Hay alguna herramienta que exista en medicina que me permita todo lo que ustedes dijeron que está bien? ¿Una anamnesis? Dana, dilo por favor, Dana Natalia. ¿Una escala, profe? Las escalas de probabilidad, para eso están diseñadas. Para eso están diseñadas.
para que ustedes cojan la historia clínica, la anamnesis, los factores de riesgo, el electrocardiograma, y eso le den una objetividad, le den una puntuación que le permita incrementar la probabilidad. Entonces existen escalas de probabilidad, ¿listo? Que lo que hacen es coger todo lo que ustedes dijeron, que tienen la razón, pero hacer más objetivo cada cosita que ustedes dijeron, cuantificar, porque mucho de lo que ustedes dijeron es cierto, pero hace parte a veces de algo muy subjetivo. Entonces, lo que hacen las escalas es tratar de coger y hacer objetivo y hacer cuantificable para que yo emita en un valor numérico una probabilidad clínica de que algo esté pasando. ¿Listo? Para eso es que no solo acá, sino en medicina, y ustedes se van a dar cuenta, en medicina interna, gineco, pediatría, ortopedia, en donde vayan a pasar, pues van a haber muchísimas escalas de probabilidad de que algo esté pasando y que es un esfuerzo desde la semiología y los paraclínicos para tratar de objetivar lo que muchas veces es difícil cuantificar. Ya ahorita vamos a mirar el tema puntual para esta entidad del tema de la escala. Entonces, con la troponina, lo que yo quiero mirar es diagnosticar daño miocárdico. Finalmente ese es el objetivo. Daño miocárdico, de hecho ese es el término que está escrito cuando por encima del límite superior de referencia, o sea, el límite del percentil 99 es el límite de referencia superior, por encima de eso, dentro del paciente con un contexto isquémico, pues estoy diagnosticando daño miocárdico. Pero como aparece en la parte derecha de la diapositiva, el infarto agudo de miocardio no solo es daño miocárdico. El daño miocárdico es como la cuota inicial, pero necesita tener unas variables clínicas y o paraclínicas para que ya tipifiquemos ese daño como infarto. ¿Cuáles son esos síntomas o esos signos? Entonces, los síntomas de isquemia miocárdica, como ustedes lo estaban diciendo, la anamnesis, la historia clínica en general, el tipo de dolor, las características anginosas del dolor, los cambios nuevos isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q, o ya, como lo vamos a ver al final de la sesión de hoy, la evidencia por imágenes de alguna pérdida de miocardio viable o identificación de trombos, ¿listo? Pero arrancando desde el paciente, desde la semiología hacia adelante, pues los síntomas, la historia clínica como tal y el electrocardiograma, que probablemente es lo que usted en menos de 10 minutos ya va a tener, pues eso sumado a la troponina, pues es lo que le va a decir si tiene una probabilidad de un infarto al corazón. De suerte tal que estamos acá llegando a la definición operativa del síndrome coronario agudo como tal. Nos enfrentamos a un paciente con dolor torácico en donde estamos sospechando un síndrome coronario agudo y solo hay 3 posibilidades de síndrome coronario agudo. Después de que eso usted le toma un electrocardiograma, no una troponina. Es decir, el electro es lo que sí o sí usted tiene que pedir y además que lo interpreta en menos de 10 minutos. Entonces usted tiene el paciente con dolor torácico, toda la historia clínica que ya vieron ustedes con los colegas de abordaje de dolor torácico, hicieron una buena historia, factores de riesgo, etcétera, etcétera, tomaron un electro. Esa es la primera ayuda, electrocardiograma. Automáticamente el electrocardiograma le permite discriminar 2 tipos de síndrome coronario agudo. Si tiene un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. ¿Listo? Ahí es súper importante que ustedes agudicen su evaluación electrocardiográfica. Es que es exageradamente importante, es vital que no dejen pasar una elevación del segmento ST. De verdad que es exageradamente importante. ¿Listo? Es vital. De esa equivocación depende la vida de un paciente. Así de sencillo. Es gravísimo no identificar una elevación del ST porque eso marca la pauta completamente diferencial en el abordaje tanto diagnóstico como terapéutico. De manera tal como está en la diapositiva, que miren ustedes que el paciente que está en rojo, que tiene una elevación persistente del segmento ST, ya usted lo diagnosticó como IAM con elevación del segmento ST y actúa en consecuencia. Es decir, lo pasa a cateterismo cardíaco o a trombolisis. O sea, una cosa de una. Eso es una emergencia médica. Fíjense en ustedes que en ese algoritmo no aparece la troponina. ¿Sí se dan cuenta? No aparece la troponina. Para una elevación del segmento ST, lo único que usted necesita es
la semiología, el electro, una elevación del ST y diagnosticó infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y actuó en consecuencia. O sea, lo deriva para un cateterismo de emergencia o en menos de 2 horas le tiene que poner un trombolítico. Así de sencillo porque es mortal. Si no tiene elevación del segmento ST, entonces ahí entra en juego la troponina. Entonces usted le toma una troponina. Y si es troponina positiva, dentro de esa alta probabilidad semiológica, entonces usted dice, tiene un IAM sin elevación del ST. Y si es troponina negativa, no quiere decir que no tenga un evento coronario. Puede tener una angina inestable, que como su nombre lo indica, la que está en verde, pues hace parte de los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, pero tiene una troponina negativa. Y puede, de hecho, tener hasta un electrocardiograma normal. Entonces, ¿qué marcó que sí tenga una angina inestable? Pues la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que ese paciente con ese dolor de pecho, que tiene todas las características semiológicas que ustedes ya seguro evaluaron de las características semiológicas del dolor, opresión, con síntomas disautonómicos, la irradiación, todo lo que han visto en semiología, pues que realmente eso le genere una probabilidad de que tenga un síndrome coronario agudo. ¿Listo? Entonces, en este algoritmo tenemos el paciente con dolor torácico y tenemos 2 extremos. Piensen ustedes los 2 extremos. Un paciente que por semiología, diga usted, claramente este paciente no tiene un diagnóstico de dolor de origen cardiológico. Entonces, búsquele qué es lo que tiene por fuera del corazón, en el tórax, y pues trate como tal. Y el otro extremo es el que es más obvio, el que tiene síndrome coronario agudo evidente, o sea, un infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST. O sea que para discriminar esos 2, pues tienen ustedes la semiología, tienen ustedes las escalas de predicción y tienen ustedes el electrocardiograma. Hasta ese momento, en 10 minutos que tienen historia clínica y electrocardiograma. Con historia clínica y electrocardiograma, ustedes lo ponen, miran esos 3 posibilidades de esos 3 brazos. Los 2 de los extremos, el que usted dice, no, definitivamente la semiología, las probabilidades me dan para que esto no sea cardíaco, y un electrocardiograma que no tiene hallazgo significativo. Entonces dice, venga, este paciente investiguémosle otra causa de dolor torácico. En el otro extremo, tiene un síndrome coronario evidente con infarto agudo con elevación del ST, lo trato como tal. Y queda el punto de la mitad, queda el que tiene usted cierta probabilidad de que el paciente tenga evento coronario y usted ya tiene que, dice, oiga, está como dudoso, entonces ahí ya viene la troponina. Ahí en ese escenario, ahí ya viene la troponina. Mire cómo en los otros 2 no viene la troponina. ¿Sí se dan cuenta? En los otros extremos no está la troponina. Está en el centro, en el caso dudoso. Y usted le toma la troponina y con base en la troponina determina si tiene o no tiene evento coronario. Y aquí llegamos al punto. Profe, ¿y cómo hacemos para la probabilidad? Pues ahí está la escala que la compañera nos mencionaba. ¿Cuál? Pues hay varias. Está el Grace, TIMI, pero el más utilizado en escenario de urgencia es el famoso HEART score. HEART score menor o mayor a 3 puntos. ¿Cuál es el HEART score? Este que está en la diapositiva, que si se acaban de dar cuenta y lo están leyendo en este momento, pues el HEART score tiene resumido lo que cada uno por aparte alzó la mano e intervino. Uno dijo la historia, profe, el otro dijo el electro, el otro dijo la edad, el otro dijo los factores de riesgo, el otro dijo la troponina. Ahí están. Lo único que están es que la están sumando en un score ya validado, y un score menor o igual a 3, lo que le está diciendo es que tiene una alta probabilidad de que no tenga un evento coronario agudo. El que tiene más de 3 no le está diciendo que tenga infarto. Lo que le está diciendo es que ojo, porque ese paciente sí tiene que ingresarlo, porque la probabilidad de que lo tenga pues es mayor y tiene que usted por lo menos dejarlo en observación e investigarlo. Pero el que tenga un HEART score de 1 o el que tenga un HEART score de 2, lo que le está diciendo es que las probabilidades de que tenga un evento coronario agudo son muy bajas y usted con más tranquilidad puede hasta estudiarlo en el escenario ambulatorio. De ahí la importancia en este caso el HEART score, pero existen miles en diversas, en muchas patologías que tenemos escalas que lo que nos hacen es justamente hacer objetivo toda esta subjetividad que nos dice la semiología en general. Entonces, tenemos ese paciente que usted le aplicó la escala
y que tiene una decisión porque tiene más de 3 puntos. Y entonces usted le hace las troponinas. Aquí esto puede ser un poquito enredado y no quiero enredar un poquito más de lo que pueda, de lo que es la interpretación de la troponina, pero solo quiero que se lleven en este algoritmo un tema muy importante, y es que no es solo la elevación en la primera troponina tomada, sino que necesitamos una cosa que se llama el delta de troponina. Cuando hablamos de delta de troponina, hablamos de una diferencia entre la troponina inicial y la troponina medida en un tiempo prudente. Como lo veíamos, el inicio está entre 2 a 4 horas, o sea, en promedio 3 horas. Entonces, lo ideal es que los pacientes tengan una troponina de ingreso y que tengan una troponina 3 horas después, especialmente en aquellos pacientes en donde el inicio fue más precoz de la medición de la troponina, porque de pronto no se había todavía cumplido el tiempo de inicio de la troponina. Si el paciente me llega con un cuadro de 1 hora, pues probablemente todavía esté en esa ventana de ascenso de la troponina. Diferente que me llegó con un cuadro de 6 horas. Por eso, como los mencionaba en una diapositiva anterior, el tiempo de dolor también es importante para evaluar cómo está esa troponina. Si este paciente tiene de entrada un paciente con una probabilidad intermedia o alta de un evento coronario y tiene más de 5 veces el límite superior de la normalidad en cuanto a elevación, más de 5 veces de elevación de la troponina, prácticamente ese paciente con una probabilidad pretest alta, pues usted ya está diciendo, venga, este paciente tiene un infarto. Si ese paciente está elevada la troponina, pero tiene menos de 5 veces el valor de referencia, usted le hace una troponina de seguimiento, una troponina de control. ¿Cuánto? Más o menos a las 3 horas. Y si tiene un delta, una diferencia de más del 20%, tanto hacia arriba como hacia abajo, un delta, una diferencia de porcentaje de elevación de troponina más del 20%, entonces eso le está diciendo, venga, sí es compatible con un cambio de la troponina, ese delta es positivo, es significativo, y usted le ayuda a configurar el diagnóstico de infarto. Pero si no tiene eso, pues dependiendo del contexto, obviamente dependiendo del contexto y los antecedentes, pues usted puede considerar que esa elevación de la troponina sea secundaria a otra cosa, dependiendo del contexto. Porque en medicina interna vemos muchísimos pacientes bastante comórbidos que tienen múltiples cosas que pueden también elevar la troponina. Entonces nos encontramos con pacientes con falla cardíaca, con enfermedad renal, con diálisis, con infecciones. Entonces todo eso pues son distractores que hacen que yo tenga que afinar la probabilidad y mirar los famosos deltas, porque si no, yo puedo atribuirle la elevación de la troponina a una falla cardíaca o a una enfermedad renal y que no sea un infarto. Entonces el delta me ayuda es para tratar de que si cumple la positividad de ese delta, especialmente más del 20% de ese delta de troponina, entonces me configura, me incrementa la probabilidad de que sí evidentemente esté frente a un infarto. Hasta aquí en cuanto al tema de las troponinas. Escucho algunas inquietudes. Víctor primero y después Dana Natalia. Víctor. Profe, pues pongo como el caso específico del ECOE, no sé. Tenemos un paciente que tenía 24 horas con el proceso pues, de evolutivo del dolor torácico. En esos pacientes, pues de acuerdo a los tiempos que su merced nos dijo de las troponinas, que pues a las 24 horas digamos que ya vendría siendo como el pico. Sí. La pregunta sería, en esos pacientes, obviamente asumo entonces que no se le tomaría un delta, sino solo una sola troponina. No, en todo. En todo. Siempre se le debe tomar, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. Usted le toma el delta, al no ser que cuando usted le tomó a las 24 horas y tiene más de 5 veces el límite superior. Por ejemplo, vamos a ponerlo matemáticamente. El valor de la troponina es 20, para esa plataforma. Y usted tiene 150 de reporte de troponina. Y la probabilidad pretest es alta porque usted ya le calculó la probabilidad con base en los factores de riesgo. O sea, le calculó un H-score y le dio 6 puntos. Y fuera de eso, entonces, no tiene elevación del ST, pero tiene algunos cambios electrocardiográficos, como en la onda T, o un ligero infradesnivel, pero no es un supradesnivel, pero tiene unos cambios isquémicos que probablemente fueron los que le sumaron al hard score.
y tiene una troponina más de 5 veces, o sea, estaba en 20 y ya tiene 150, pues le da más de 5 veces el valor de referencia. Entonces usted dice, venga, ese paciente tiene un infarto. ¿Sí? Pero resulta que ese mismo paciente le llegó y el valor era de 20 y a las 24 horas tiene 30. Está por encima del valor de referencia, pero no más de 5 veces. Y entonces usted dice, tiene 30. Bueno, está positiva y tiene una probabilidad alta. Ese paciente muy probablemente, cuando usted le tome a las 3 horas, por la cinética del infarto, ese paciente póngale la firma que va a tener más del 20% de cambio de ese valor con respecto a las 3 horas siguientes que usted le va a hacer el valor, que puede subir o puede bajar. Aquí también es importante el cambio porque dependiendo del tiempo puede que esté haciendo pico y esté descendiendo. Por eso la pregunta del compañero es válida. Porque si está en 24 horas, pero ya después usted lo coge bajando, si hace un cambio muy marcado, también el cambio hacia la baja de más del 20%, entonces ya sea hacia la alta o sea a la baja, más del 20%, es un marcador, ese delta es un marcador positivo que junto con la probabilidad le hace que usted tenga el diagnóstico de infarto. Dana Natalia. Natalia, ¿te escuchamos? Sí, profe, ya, qué pena. Sobre la diapositiva anterior, digamos que a mí todavía no me logra quedar muy claro la relación que hay entre el tiempo y el aumento de la troponina, o sea, como ese cambio de porcentajes y lo del delta, digamos que todavía no lo logro comprender muy. Tienes el paciente con un heart score más de 3 puntos. ¿Sí? Ya sabes de dónde salió el heart score. Sí, sí, señor. Acá está. Entonces tienes tu paciente que tiene una historia que te dio 2 puntos, que tiene un electrocardiograma que te dio 1, que tiene una edad más de 65, que tiene más de 3 factores de riesgo, entonces te dio como 5 o 6 puntos. Eso te incrementa la probabilidad de que sí, de que tu paciente tenga un infarto. ¿Listo? Y entonces a ese paciente que tiene un heart score de 6 puntos, tú dices, oiga, este paciente puede tener un síndrome coronario agudo. Vamos a tomarle una troponina. Le tomas la troponina. ¿Listo? Una vez te llega el resultado de la troponina, tú miras cuántas veces por encima del valor de referencia está elevada esa troponina. Si esa troponina está más de 5 veces el valor de referencia, tú dices, no, definitivamente mi paciente tiene un infarto. Pero si ese paciente tiene 2 veces o 1 vez o 3 veces el valor de referencia, está elevada, entonces tú dices, oiga, está positiva, ¿listo? Está positiva, pero yo necesito mirar cuál es el cambio dinámico de esa troponina para mirar que evidentemente, porque en un infarto hay un cambio a las 3 horas de la toma. La troponina no se queda quieta frente a un infarto agudo, porque nosotros podemos tener pacientes que ya tienen lesiones, daños pequeños del miocardio que mantienen las troponinas elevadas, pero que no sea por infarto, como ya lo dijimos en diapositivas anteriores. Entonces, uno puede tener un paciente que tiene un daño miocárdico crónico que haga que ese paciente tú de primerazo le tomas una troponina y ya está elevada, y no necesariamente esté elevada por infarto, sino que está elevada porque ya tiene un daño miocárdico crónico por toda su carga comórbida. Entonces lo que tú haces es, como estás enfrentado a un dolor agudo y está elevada la troponina, y tú lo que quieres discriminar es si esa elevación es o por el daño crónico miocárdico que este señor puede tener, o porque de verdad está haciendo un síndrome coronario agudo. Si ese señor está haciendo un síndrome coronario agudo, la troponina que tú le mediste de primerazo, que está elevada, seguro que a las 3 horas va a cambiar porque va a ser el reflejo de la dinámica de las troponinas en el comportamiento del infarto agudo al miocardio. Y si hay infarto agudo, tenlo por seguro que vas a tener un cambio del 20% hacia arriba o hacia abajo de ese valor inicial. Y cuando hay ese cambio, tú dices, definitivamente este paciente tiene un infarto. Si no lo tiene, pero lo tiene elevado, pues probablemente ya el diagnóstico no sea infarto, sino probablemente el diagnóstico sea una angina inestable. Esa es la diferencia entre infarto y angina.
entre el valor de la troponina. Si el delta y el estudio que hicimos de las troponinas salió positivo, pues ya diagnosticamos un infarto sin elevación del ST. Pero si salió negativo, no quiere decir que no tenga nada y que porque no tenga infarto lo mando para la casa. No, que probablemente lo que tenga es un síndrome sin elevación del ST y una angina inestable, que también tiene cierto perfil de riesgo, pero que aquí no estamos hablando de cantidad, sino cómo utilizar la troponina. Entonces, si te sale positivo el delta del 20%, pues diagnosticas el infarto. Si sale negativo, pues eso no le quita el resto de la probabilidad que ya calculaste. Pues lo que lo deja como diagnóstico es una angina inestable. ¿Listo? Porque es la discriminación entre uno y el otro. Lo que coloquialmente la gente dice como preinfarto. Pero que no es un infarto. Pero que el preinfarto médicamente sabemos que no existe. Eso es un término coloquial que utiliza la gente para referenciar la angina inestable. No sé si algo o sigue habiendo alguna inquietud, y si la sigue habiendo, no importa, buscamos otro ejemplo y hasta que nos quede más claro. No, sí, profe, ya, más claro, gracias. Listo. Entonces, esa es la manera como en la clínica interpretamos la troponina. Des en cuenta que no es que sea difícil, pero no es tan fácil como simplemente tómele una troponina y si es positiva ya la tiene y si es negativa no lo tiene, ¿cierto? Entonces, esa es la sensibilidad que no, esto es súper difícil porque no lo es, pero tampoco es tan sencillo como que le tomo un examen y ya. Ese es el punto que quiero sensibilizarlos a todos, es que el constructo que ustedes más tienen que hacer énfasis en la vida real, en la práctica médica real, es esforzarse por establecer adecuadamente la probabilidad pretest. Con que nosotros ganemos en ustedes, no solo en infarto, sino en todo el abordaje de la medicina clínica, que ustedes sean sensibilizados de que la semiología, el semestre en el cual estamos, es exageradamente importante como base de la medicina clínica, de verdad que nos damos por bien servidos. De que ustedes se sensibilicen, de que no es, yo creo que tiene esto, hágale este examen y el examen me va a resolver el problema. Eso no es cierto. Eso es de las películas. En la vida real, en la medicina real, lo que le da el real valor al examen es la probabilidad pretest. Eso es lo que quiero que se lleven de mensaje súper importante acá y en general en toda su práctica médica. Ustedes elaboran juiciosamente con historia clínica, con la ayuda inicial, con factores de riesgo, con antecedentes, elaboran una probabilidad, evalúan si para esa enfermedad existe una escala de predicción y si existe, la aplican. Y una vez aplican la escala de predicción, establecen una hipótesis y después de esa hipótesis le aplican el examen. ¿Listo? Ese es el ejercicio que queremos que ustedes se sensibilicen. No es que, tiene dolor, venga, miremos a ver si es infarto y me salto todo este ejercicio y aspiro erróneamente a que un biomarcador me solucione el problema. Es positivo, lo tiene, es negativo, no lo tiene. No es así de sencillo, pero tampoco quiero que se lleven el mensaje al otro extremo, de que es exageradamente complejo y difícil. Es de juicio, realmente es de disciplina, es de juicio, es de análisis y de una disciplina de abordaje de cada paciente. No es difícil, pero tampoco es tan fácil como a veces uno erróneamente cree que el examen le va a resolver el problema. Y ustedes se acaban de dar cuenta en estas clases que el examen lo puede antes enredarlo más si no lo sabe interpretar por la cantidad de falsos positivos que pueden tener y que pueden malinterpretar. Entonces el contexto es supremamente importante. Entonces pasamos al siguiente, que son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos desempeñan un rol fisiológico muy importante en diversos procesos celulares a nivel especialmente de la homeostasis cardíaca. Nosotros cuando vemos al corazón, casi siempre recordamos al corazón desde nuestras clases de biofísica y lo asociamos mucho como una bomba, ¿cierto? Y así nos lo han enseñado, que es una bomba con unas características hemodinámicas, ¿cierto? Y que tiene unas características de precarga, de poscarga, de contractilidad, muy mecánico, muy hemodinámico, ¿cierto? Aquí lo que les quiero recordar es que el corazón también tiene una función endocrina bien importante, sin estar clasificado como una glándula, pero de una u otra manera tiene unas funciones muy similares al comportamiento endocrino de todas nuestras glándulas.
¿Y por qué les traigo a colación? En falla cardíaca, que es ya como la patología en donde más vamos a hacer uso de este péptido natriurético, tiene una disfunción neurohumoral o neurohormonal. Entonces, quien manda la parada son los ejes endocrinos que vienen a alterar todas las variables hemodinámicas del corazón. Y ese eje endocrino que nosotros podemos medir de manera relativamente fácil en la práctica clínica son los péptidos natriuréticos. ¿Listo? ¿Qué son los péptidos? Son, como su nombre lo indica, unas cadenas proteicas, ¿listo? Que tienen una función también enzimática, ¿listo? Que favorecen los procesos hormonales que regulan la homeostasis del funcionamiento cardíaco. Vasodilatación, contracción, natriuresis, ¿listo? Regulación o contrarregulación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que se producen. ¿Por qué se producen? Por la elongación del músculo cardíaco. Si en las troponinas lo que fisiológicamente la producía era el daño miocárdico, el daño isquémico del músculo, aquí no solo es el daño, porque el daño también pues eleva el péptido natriurético, sino aquí lo que más hace que se eleve el péptido es la elongación crónica, la elongación anormal crónica sostenida de la fibra miocárdica. Y los péptidos, pues está el péptido natriurético auricular o el péptido natriurético cerebral, que en la práctica clínica este es el que más nos interesa porque este es el que tenemos como medir. Es el famoso BNP o NT, que es la fracción amino terminal de esa cadena peptídica NT-proBNP, que son los péptidos que nosotros podemos medir en los laboratorios clínicos. Se produce en el ventrículo. Obviamente es un error ortográfico, pero como mnemotecnia nos sirve para asociarlo. El BNP, que es un péptido cerebral, de brain, porque se descubrió inicialmente en cerebro cerdo, pero a nivel humano, este BNP tiene pues muchos órganos receptores, como están en la diapositiva, pero su principal productor o su principal origen es a nivel del ventrículo. ¿Listo? Entonces el BNP, con la lesión de elongación sostenida del BNP, de la fibra miocárdica, se empiezan a incrementar los niveles de estos péptidos. ¿Listo? Y el BNP y el NT-proBNP, que son los dos que queremos que se empiecen a familiarizar, son esos péptidos que podemos medir en sangre y que nos van a reflejar, dependiendo del contexto que ahorita pues vamos a mirar cómo los interpretamos, pues nos van a ayudar al diagnóstico de falla cardíaca. Como se los venía anticipando, entonces, principalmente sus funciones van a contrarrestar el círculo vicioso que se presenta cuando el paciente tiene factores de riesgo y empieza a generar falla cardíaca. Pues recuerden ustedes, aunque esto no es una clase de fisiología, pero sí debo traer algo a colación para entenderlo, por lo menos, recordarles que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es tal vez uno de los principales ejes hormonales y hemodinámicos que se alteran cuando el paciente empieza a presentar insuficiencia cardíaca. Entonces, de una manera compensatoria a la hipertrofia miocárdica, a la retención del sodio, al aumento del volumen sanguíneo, al aumento de la secreción de aldosterona, al aumento de vasoconstricción. ¿Listo? Eso es lo que causa la angiotensina 2, mediada por el eje renina-angiotensina-aldosterona, que se empieza a alterar en el paciente que empieza a desarrollar falla cardíaca. ¿Qué es lo que pasa? Que el organismo, el corazón, sensa estas alteraciones y empieza como respuesta compensatoria a los incrementados niveles de angiotensina 2, empieza a expresar los niveles de los péptidos natriuréticos. En un principio, la elevación pues es positiva, obviamente, porque necesitamos que se contrarreste el daño que se está generando a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero llega un momento en el cual eso que era compensatorio ya se superó el umbral de compensación
y ya por más que se elevaron los péptidos de manera compensatoria, ya no logró mantener el equilibrio. Ese corazón ya no logró mantener el equilibrio y superó su umbral de equilibrio, ese control de descompensación que está en la línea punteada. Entonces, ya el paciente empieza a presentar el fenotipo semiológico de descompensación de falla cardíaca. Y por obvias razones, pues ese paciente usted le va a medir los péptidos y ese paciente pues va a tenerlos elevados porque es producto de toda la compensación que ese paciente ha venido haciendo, que ya superó y que los péptidos pues están elevados como compensación al daño del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes dirían, ¿y por qué no medimos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que está generando el daño? Porque en la práctica clínica, en laboratorio clínico, pues realmente todavía no tenemos pues la posibilidad, pues se puede medir la renina, se puede medir otro, pero no tiene las mismas plataformas y la misma, entre comillas, facilidad que hoy por hoy ya se tiene comercialmente de los péptidos natriuréticos. Entonces, por eso tiene un rendimiento diagnóstico, pedir el péptido natriurético en un escenario igual, vuelve y juega, el mismo discurso, en un escenario en donde tiene una probabilidad alta de que tenga una falla cardíaca. O sea, la probabilidad sigue siendo, como en toda la medicina, sigue siendo muy, muy importante a la hora de la interpretación. Aquí, a diferencia que en las troponinas, aquí sí tenemos unos valores que ya son más estandarizados. ¿Listo? Y esos son los que están en la diapositiva. No nos interesa ahorita de momento que se los aprendan todos los valores que vamos viendo, que nosotros sabemos que con su práctica médica cotidiana y a lo largo de que vayan avanzando en su experiencia, pues de una u otra manera, de tanto verlos y de tanto usarlos, pues uno se los termina aprendiendo. Pero más que aprendérselos de memoria, doctores, nuestro interés más que se aprendan de memoria algo, nos interesa es que lo entiendan, porque los valores pues usted lo puede consultar, pero el entendimiento de cómo interpretarlo y cómo aplicarlo a una escala de probabilidad, eso es el esfuerzo que queremos hacer en nuestras presentaciones magistrales. Entonces, hay unos escenarios clínicos en donde el BNP tiene una interpretación y el ProBNP, y es en el escenario agudo y en el escenario crónico. Los valores cambian. Si usted tiene una probabilidad de falla cardíaca y está evaluando a su paciente en consultorio, usted le va a pedir un BNP, pues con el argumento de que tiene una probabilidad de falla cardíaca, pues claro que se lo puede pedir. Pero el valor que le va a salir, pues usted lo debe interpretar a la luz del escenario, es decir, de una falla cardíaca crónica. Pero resulta que usted está en médico de guardia en urgencias y le llega al paciente con disnea paroxística nocturna, ortomnea, edema de miembros inferiores, deterioro progresivo de su clase funcional, y el paciente es hipertenso, diabético y tuvo un infarto hace 5 años y tiene 70 años. Lo que les estoy diciendo, ¿qué les estoy diciendo? Una historia clínica condensada de claros factores de riesgo, de una semiología que es de libro, que les estoy diciendo ejemplo de libro, de un paciente que agudamente puede tener una falla cardíaca. Y entonces usted dice, oiga, este paciente tiene una historia que me da una alta probabilidad de una falla cardíaca, agudamente descompensada. Y entonces también en ese paciente le puede pedir el péptido natriurético, pero el valor en ese escenario es diferente, porque está hablando de un escenario agudo, que es lo que les está poniendo la diapositiva, esos umbrales de los péptidos según contexto. Y entonces, el BNP, si es agudo, o si es crónico, perdón, menos de 35 picogramos por mililitro. Prácticamente le descarta una falla cardíaca en el escenario crónico. En el escenario agudo tendría que estar más de 100, si estamos hablando de BNP. Si estamos hablando de NT, ProBNP, más, dependiendo la edad, como está ahí en la diapositiva, más de 450, 900 o 1800, dependiendo de la edad de ese paciente. ¿Listo? Y lo mismo en otros escenarios, pues también tienen algunas interpretaciones que no quiero de pronto complicarlos ahorita, sino que lo veamos solo en el escenario de la falla cardíaca. ¿Listo? Entonces, ya ese paciente con esa probabilidad pretest de una falla cardíaca, usted aquí evalúa el deterioro de clase funcional con unas escalas funcionales como ¿cuál? ¿Qué escala de funcionalidad de deterioro de clase funcional recuerdan? ¿Nanija? Exactamente, por ejemplo, ¿cierto?
Ahí está el MMRC, que es muy similar, que lo utilizamos un poquito más en patología pulmonar, como en POC, pero la NIJA es pues la más escala que más utilizamos para evaluar deterioro de clase funcional. ¿Listo? Eso sumado pues a unos criterios viejitos que se llamaban los criterios de Framingham, que hoy por hoy pues ya tenemos como más en la guía de falla cardíaca, más como una lista de síntomas y signos típicos o menos típicos, donde la disnea, la vendomnea, la ortomnea, la disnea paroxística nocturna, el galope por S3, el reflujo hepatoyugular, ¿cierto? Esos, el edema con fobia, el derrame pleural, esos datos, que es lo que dice la literatura, pues esos son los que nos incrementan la probabilidad sumado a unos factores de riesgo. Entonces, tenemos en qué contextos pedir el BNP. Claro, en el paciente que usted tiene falla cardíaca presunta, pero miren ustedes como en el estudio de la disnea, como las clases que ya ustedes vieron en su inducción de cómo diferenciar la disnea pulmonar de disnea cardíaca, por ejemplo. Esta es una herramienta muy buena. Usted puede tener un contexto clínico no tan de libro, como se los acabé de decir, pero un paciente un poquito más joven, no tiene claros factores de antecedentes, pero viene con disnea. Y esa es su principal queja. No, es que yo me vengo fatigando, pero no tiene como esa cantidad de factores de riesgo, como se los dije en el ejemplo anterior, es de pronto más joven. Entonces usted dice, el escenario no está igual de fácil, decir, oiga, esto es una falla cardíaca fija. Y usted quiere discriminar si ese ahogo por el cual el paciente le está consultando, ¿será que ese ahogo es del corazón o será que ese ahogo es de los pulmones? Y usted tiene bastantes dudas porque después de aplicar juiciosamente su método científico de evaluación, su anamnesis, su examen físico, sus factores de riesgo, realmente quedó todavía muy corto porque el paciente no tiene muchos datos. Sí, eso no es culpa del paciente, sencillamente no tiene más datos. Entonces, el BNP es una gran ayuda, doctores, porque si el BNP está elevado, pues probablemente le ayuda a decir, ojo, porque probablemente ya no le está diciendo el diagnóstico, pero le está dando un camino de abordaje. Oiga, mire, ese BNP está alto, puede ser más bien del corazón, pero si le sale negativo, dice, venga, más bien enfoquémonos a que la disnea de mi paciente puede ser más de origen respiratorio, de origen pulmonar, más que de origen cardíaco. Fíjense que no me está dando el diagnóstico en ese escenario de estudio de la disnea, no me está diciendo la enfermedad. ¿Qué me está ayudando? A coger un rumbo, a coger un camino, una orientación de cómo estudiar el paciente con disnea. Además de eso, el paciente ya con diagnóstico de falla cardíaca me sirve muchísimo para pronóstico y me sirve mucho para respuesta a tratamiento. Pero para nuestra clase de semiología, simplemente a manera de cultura general, pero estamos hablando de diagnóstico semiológico. Ya en sus clases de falla cardíaca, después van a ver cómo lo interpretamos en pronóstico o cómo lo interpretamos en respuesta a tratamiento. Pero para diagnóstico nos ayuda mucho en el estudio de la disnea y en el abordaje del paciente con probabilidad de falla cardíaca. ¿Cuál es el problema? Que lo mismo que cuando hablamos con la troponina y las preguntas que ustedes nos han hecho. Miren la cantidad de cosas que no me voy a poner a leer. Ahí están y después ustedes leen la diapositiva. Pero miren ustedes la cantidad de circunstancias, tanto cardiovasculares, que hacen que los péptidos se incrementen. Esto nos enreda la pita. Ustedes dirán, pero ¿por qué la medicina no es más fácil? No, pues así es, listo, así es. Entonces, esta elevación por muchas causas hace que afinemos la probabilidad semiológica, porque miren la cantidad de circunstancias que pueden elevar los péptidos sin ser falla cardíaca. De hecho, hay muchas cosas no cardiovasculares que la elevan. Eso nos obliga a sí o sí, gústenos o no nos guste, a afinar nuestro juicio clínico y nuestra construcción de probabilidad. ¿A la luz de qué? Pues de la semiología, que es lo que estamos aprendiendo en este semestre. Y aquí es un algoritmo relativamente mucho más fácil, digamos, de aplicar que cuando aplicamos la troponina. Usted tiene el paciente con una sospecha de falla cardíaca. Lo evalúa con una historia clínica, con un examen físico, con un electrocardiograma, ¿listo? Y usted tiene dos caminos que la guía le dice, usted puede tener dos caminos ante ese escenario. Un escenario es, pídale los péptidos. Otro escenario es, si no tiene los péptidos y tiene la disponibilidad de un ecocardiograma, pues pídale de una vez el ecocardiograma. ¿Listo? Entonces aquí también juega mucho la disponibilidad. Entonces usted tiene dos caminos, ambos completamente razonables. Lo que hacemos, y especialmente si hay la disponibilidad, y especialmente en el paciente de primera vez, pues nosotros en la práctica real, nosotros muchas veces, y además en un hospital donde se tenga el recurso, pues nosotros pedimos los dos.
pedimos los péptidos y pedimos de entrada el ecocardiograma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los péptidos no solo me van a servir para el diagnóstico, sino también me van a servir para el seguimiento a la terapia, como se los había mencionado en la diapositiva anterior. ¿Listo? Pero para efectos de discriminación del algoritmo, realmente cualquiera de los dos caminos pues es válido. Toma usted los péptidos o toma el ecocardiograma. ¿Y por qué a veces, especialmente en atención primaria, a veces se pide escalonado? Ya es un tema de disponibilidad, porque sabemos que los péptidos hoy por hoy pueden ser un poco más económicos y pueden estar más disponibles una prueba en sangre que un ecocardiograma. El ecocardiograma puede ser menos disponible y además de todo puede ser más costoso, hablando económicamente. Entonces, ¿por qué les hago esa salvedad? Porque en hospitales de primer nivel o segundo nivel que no cuenten con la ayuda del ecocardiograma de manera inmediata, pueden contar con el péptido. Y entonces, al contar con el péptido, usted dice, listo, tengo mi paciente con sospecha de falla cardíaca. Es probable que la tenga. Venga, le pido un NT pro BNP o un BNP y lo reviso. Y si me sale positivo, de todas formas, ya sí o sí, pues usted dice, es muy probable que sí tenga la falla cardíaca, ya tengo un elemento más en mi constructo hipotético, que es el BNP, entonces voy al gol estándar, que es el ecocardiograma, que vamos a ver ahorita al final de nuestra sesión de hoy, el ecocardiograma. Pero si le sale negativo, ese es el punto, que si le sale negativo el BNP, pues probablemente lo que le dice el algoritmo es coja otra ruta, porque probablemente no es por ahí. Entonces, indague mejor, porque probablemente no es falla cardíaca. Entonces, vuelve y juega. El valor predictivo negativo es bien importante. Si es positivo, no le está confirmando que tenga la falla cardíaca, le está simplemente sumando un eslabón más a esa probabilidad. Pero si es negativo, el valor predictivo negativo de estos marcadores es bien importante. Entonces, si ese BNP es negativo, casi que se ahorró el ecocardiograma. Dije, no, venga, ya salió negativo. La probabilidad de que sea falla cardíaca es muy baja con un BNP normal. Entonces, busquémosle otra ruta. Para eso sirve escalonadamente. Pero si ya en urgencia, si tiene unos factores muy amplios y usted dice, no, este paciente está de libro, pues usted se va directo al ecocardiograma. ¿Listo? Y ya después del ecocardiograma, pues ya la confirmamos, porque el ecocardiograma junto con la semiología son los dos gol estándar. El gol estándar para el diagnóstico es evaluar el ecocardiograma, que lo vamos a evaluar en el siguiente tema. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna inquietud con respecto al dímero D? Perdóneme, a los péptidos natriuréticos. Víctor. Profe, no sé, lo que pasa es que yo tengo una duda con respecto a si, pues como se dijo que el BNP y el NT y el ProBNP pueden, digamos, servir en los ámbitos tanto agudo crónico. Sí, de acuerdo. La pregunta específica sería, ¿hay alguno de ellos, de estos dos, que sea más sensible para la parte crónica? O sea, o alguno de ellos con los cuales se le puede hacer como seguimiento al proceso crónico. Bueno, digamos que para el nivel en donde estamos, cualquiera de los dos aplica. Si es para diagnóstico, si es para seguimiento a tratamiento, si uno a veces sí prefiere, si está dándole un inhibidor de neprilicina como parte del tratamiento, como el sacubitril o valsartán, que lo utilizamos en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, pues ese uso de ese medicamento me va a alterar unos niveles del BNP. Entonces, en ese caso, preferiría el NT pro BNP. Pero si lo que quiero es como parte inicial del diagnóstico, uno u otro me sirven teniendo en cuenta los valores que estaban en la tabla. ¿Listo? Para efectos de diagnóstico, que es lo que estamos diciendo ahorita, probablemente el que tengan disponible nos sirve de una manera igual. ¿Listo? Para efectos diagnósticos. Para efectos de pronto de pronóstico y de seguimiento a tratamiento, sí hay ciertas predominancias por uno u otro, pero no quiero pues adelantarlos para no confundirlos en el tema que estamos, que es de abordaje diagnóstico. Ya cuando, ya seguro van a tener las clases de falla cardíaca como tal en medicina interna, y ahí ya pues obviamente se les va a hacer énfasis en qué escenarios de pronto me da mejor rendimiento el manejar el BNP o el NT pro BNP
pero seguro que va a ser para escenarios de seguimiento terapéutico o para evaluación pronóstica. Pero para efectos prácticos del diagnóstico, realmente el que tengan disponible les va a servir. La única diferencia es que no se confundan en los valores de interpretación porque sí son diferentes. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud con respecto a los péptidos? Bueno, entonces el silencio otorga. Listo. Entonces, ya para finalizar este segundo tema de hoy, es el de los biomarcadores, el famoso dímero D. Cuando hablábamos de troponina, estábamos hablando de síndrome coronario agudo. Cuando hablamos de péptidos natriuréticos, hablamos de falla cardíaca. Y cuando hablamos de dímero D, adivine de qué vamos a hablar. El dímero D. TEP. De TEP, o espectro TEP-TBP. Perfecto. Ahora, no quiere decir que solo se leen en esas entidades. Lo que pasa es que para efectos del constructo de hipótesis, para efectos de la interpretación, hacemos énfasis en esas entidades, ¿no? Que pues para la competencia y el nivel de competencia que estamos evaluando y el aprendizaje que queremos que ustedes tengan, cogemos de ejemplo tal vez la patología más representativa en la cual utilizamos ese biomarcador. ¿Listo? Como la compañera lo reseñó, entonces aquí la patología tal vez en donde más vamos a hacer hincapié es en el espectro TBP-TEP, especialmente tromboembolismo pulmonar. ¿Y por qué? ¿Por qué en fenómenos trombóticos? Porque básicamente recordando ese equilibrio en los estados de normal hemostasia, donde es esa balance justo entre la trombosis y el sangrado, hay una cantidad de variables que pues no hacen parte de esta clase en cuanto a la hemostasia, recordando la hemostasia primaria mediada por plaquetas, recordando la hemostasia secundaria mediada por las proteínas de los factores de la coagulación, recordando el protagónico tan marcado que tiene el endotelio con su vasoconstricción y vasodilatación. Y un punto importante es que fisiológicamente, porque esto lo que estamos diciendo es fisiológico, nosotros fisiológicamente tenemos un sistema hemostático en donde juega un rol importante la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, pero lo que hace ese equilibrio también para que nosotros estemos en un estado de fluidez y de que no tenga ni trombo espontáneo, pero tampoco tenga sangrado, es el sistema fibrinolítico, ¿sí? Recordándoles que el sistema fibrinolítico, después de que se formó la fibrina, cuando hay un trombo, el sistema fibrinolítico lo que hace es lisis, o sea, romper la fibrina, que a su vez estaba mediada por esos puentes de fibrinógeno que formaron la fibrina. ¿Listo? Entonces, cuando una persona tiene un fenómeno trombótico, ¿listo? Formó un trombo. ¿Qué fue lo que formó? Un coágulo inicial lleno de glóbulos rojos y de plaquetas y que después por la hemostasia secundaria hubo una malla de fibrina, que a su vez esa malla de fibrina pues está derivada de esos puentes entre la agregación plaquetaria y la fibrina mediados por fibrinógeno. ¿Y qué es esa fibrina? Pues es una cadena polimérica. ¿Listo? Y el sistema fibrinolítico, cuando el organismo hace un trombo, que es algo patológico, ¿listo? Un trombo, cuando hablamos de trombo, es patológico. Cuando hablamos de coágulo, es fisiológico. Es decir, si yo tengo una cortadura, tuve un trauma, me corté, y automáticamente mi organismo pues actúa, porque para eso está. Entonces hace un coágulo, ¿cierto? Pero resulta que yo puedo hacer más que un coágulo, puedo hacer un trombo, que ya es un término patológico, en donde es una coagulación patológica. Y ese trombo puede desplazarse de un sitio a otro, y cuando se desplaza se llama émbolo. Por eso, la mayoría de trombos que nosotros vemos en los pulmones es un tromboembolismo. Y cuando decimos embolismo, quiere decir que viajó. ¿De dónde vienen los trombos que embolizaron y llegaron al pulmón? ¿Qué es lo más frecuente? ¿De dónde vienen?
Miembros inferiores. De los miembros inferiores, perfecto. No es que es fijo y siempre sea así. Estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de prevalencias, y eso ustedes lo entienden. Entonces, lo más probable, lo más prevalente es que se formen primero en miembros inferiores, pero se pueden formar en cualquier lecho venoso y migrar y embolizar ese trombo al pulmón, y por eso se llama tromboembolismo pulmonar. Cuando se forma ese trombo, el sistema fibrinolítico se activa. ¿Listo? Se activa inmediatamente. Sensa, ojo, hay algo mal. Tenemos un trombo. ¿Qué se activa? El sistema fibrinolítico. ¿Qué va a hacer el sistema fibrinolítico? Pues ir a defendernos. ¿Y qué es lo que hace para defendernos? Pues ir a romper el trombo. ¿Y qué hace que vaya a romper el trombo? Pues el sistema fibrinolítico. ¿Y qué es lo que hace el sistema fibrinolítico? Intentar romper la fibrina. Y lo hace mediante ese sistema activador del plasminógeno tisular, etcétera, etcétera, derivados de la plasmina, para ir a romper, escindir, hacer una escisión o una ruptura de esos enlaces covalentes que tenemos en el polímero de fibrina, a dejarlo en su mínima expresión. Pasamos de un polímero a un dímero, que son lo que está en la gráfica, que es la mínima expresión de ese producto de degradación de la fibrina, y se llama dímero D. ¿Listo? Entonces, ya, si entendemos, así a muy grosso modo, porque esto no es una clase de fisiología, pero a muy grosso modo, si entendemos de dónde salió el dímero D, pues vamos a entender en la práctica por qué este marcador me puede ayudar en el constructo diagnóstico. Y es que cuando hay un fenómeno trombótico, está hiperactivo el sistema fibrinolítico, y yo puedo medir de manera indirecta que está hiperactivo el sistema fibrinolítico, midiendo uno de sus productos de degradación, que es el dímero D. Y de una manera indirecta me está diciendo, ojo, porque está elevado, lo cual me puede estar sugiriendo que evidentemente hay un trombo, y que como parte del trombo que está en este momento, está hiperactivo un sistema de lisis de ese trombo medido mediante el dímero D. Pero como todo, tiene el problema similar a lo que ya hemos hablado en troponina y en péptidos, pero acá con un empeoramiento de la situación, y es que la sensibilidad de los tres es la más baja de todos. Miren ustedes que una especificidad muy mediocre, muy mala. 35 a 39% de especificidad, eso es malo. Pero miren ustedes la sensibilidad. 98 a 100%. O sea, es exageradamente sensible y muy mala, muy pobre específicamente. Si yo traduzco estos términos epidemiológicos a una interpretación clínica clara, alguien me pudiera decir en sus términos qué quiere decir que sea, y en la práctica, en la interpretación práctica, cuando yo les digo que el dímero D es 100% específico, sensible, 100% sensible para la trombosis, pero 35% específico, para decirlo en términos cualitativos, es exageradamente bien en su sensibilidad, pero es pésima su especificidad. Tradúzcame eso en otros términos que nos permite, a manera de ejemplificación, cómo interpretar el dímero D. ¿Alguien de pronto se atreve a mencionarlo? ¿O lo ha interpretado o lo puede entender? Tranquilos, compártanos para ver si realmente podemos entenderlo o no. Que tal vez cualquier proceso de recuperación en una lesión podría elevar el dímero D. Ok. ¿Alguien? Que esa apreciación está bien, pero quiero una que nos ayude más al tema del diagnóstico. Porque lo que dijo la compañera es cierto, pero nos sigue dejando en el problema de que se sube en muchas cosas. Y eso es cierto. Pero desde el punto de vista de la ayuda diagnóstica, como diagnóstico, Nicole Estefan. Que no solamente es específico para, digamos, los trombos, sino pues hay un mayor alcance, eso es más sensible. Entonces puede ser, por ejemplo, daño epitelial, inflamación o los mismos trombos. Y por eso ya no es tan específico para pues, lo que estamos tratando de buscar en este momento. María Angélica. Pues yo lo he escrito en el chat, profe, es que es muy específico. Verbal. Pero, o sea, puede ser más específico para hallar el trombo
perdón, más sensible para hallar el trombo, pero no es tan específico para ver si es un tromboembolismo. No, ese sí no, por ahí no. Sergio. Que a la hora que me salga negativo puedo descartar de una vez el... Listo, el PET. excelente, Sergio, esa es. Ahí es donde tiene, ojo, no quiere decir que las intervenciones de ustedes del resto no sean ciertas, porque son ciertas. Pero la que dijo Sergio es la clave. Que si me sale negativo, pues prácticamente me descarta el diagnóstico. Ahí es donde en la práctica traducimos esto de sensibilidad, especificidad a un tema más práctico. Mire, si usted tiene una sospecha de tromboembolismo pulmonar y usted le toma un dímero D y es negativo, piense en otra vaina, porque es tan sensible que si realmente tuviera el tromboembolismo pulmonar, pues tendría que tenerlo, que lo puede estar elevado en cualquier otra cosa, como ustedes lo han dicho. Pero téngalo por seguro que si es negativo, pues no tiene TEP, pero no le está diciendo que tiene. Lo deja, no en las mismas, pero por lo menos le ayuda a descartar, porque al tener una sensibilidad tan alta, casi del 100%, prácticamente si le sale negativo, le está descartando el TEP. El problema es que si le sale positivo, lo sigue dejando en un conflicto, porque puede ser por TEP, pero puede ser por una cualquier cantidad de cosas que ustedes acaban de mencionar que también lo puede elevar. ¿Está claro o hay alguna duda en esa explicación? Creo que está muy claro. Ahora, vamos entonces a verlo en la interpretación práctica del arte de las probabilidades. Y es que aquí vuelve y juega la probabilidad. Y perdóneme que sea tan insistente, pero es que como internista que veo todos los días pacientes, todos los días veo cómo las probabilidades son las que es el insumo, es mi bisturí. Si yo fuera cirujano, mi bisturí es la probabilidad clínica. Por eso se los menciono tanto, porque es lo que mejor me da rendimiento diagnóstico en mi práctica. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente que yo digo, oiga, puede tener un tromboembolismo, le aplico una escala de predicción. ¿Cuál escala? Hay varias. Está la escala de Génova, pero tal vez una de las más validadas y de pronto que más ustedes se van a familiarizar es la puntuación de la escala de Wells, que está en la diapositiva. Entonces usted tiene su paciente con un dolor torácico, pero es una disnea súbita, está en un inmovilismo, tuvo un cáncer. Entonces usted dice, oiga, este paciente yo creo que puede tener un tromboembolismo pulmonar por las características semiológicas, ¿cierto? Entonces, acto seguido, ¿qué hago? Le aplico una escala de predicción, de probabilidad. ¿Cuál? La escala de Wells. Y con la escala de Wells, yo digo, mi paciente tiene una baja probabilidad, una probabilidad intermedia o una alta probabilidad con base en los puntos que están en la diapositiva. ¿Listo? Voy a dejar esta para después, esta diapositiva. Me salto un poquitico para esto. Y una vez yo evalúe a mi paciente, entonces quiero que se detengan en esta diapositiva. Es exageradamente importante. Pilas, pilas acá, pilas acá. Usted tiene el paciente con una sospecha de tromboembolismo pulmonar sin inestabilidad hemodinámica. O sea, el paciente, usted le tiene sospechado que tiene tromboembolismo pulmonar y el paciente no está inestable. Está estable hemodinámicamente, pero el paciente tiene una sospecha, usted le sospecha que tiene un TEP. ¿Sí? Acto seguido, usted evalúa la probabilidad de que ese paciente tenga TEP. O sea, una cosa es sospecharlo y otra cosa es aplicarle una escala de probabilidad. Entonces usted dice, venga, ¿qué tan probable es que tenga TEP? Para eso usted aplica o el juicio médico o el juicio clínico o en su defecto una regla de predicción, que la sugerencia es que en las patologías que tengan reglas de predicción, pues las apliquemos. Pero hay muchas otras que no. Entonces nos toca aplicar el juicio médico, el mejor juicio clínico que le da la semiología. En este caso, pues usted utiliza las dos. Su semiología, pero le aplica una escala de predicción. Y ojo acá. Usted aplica la escala de Wells y usted dice, mi paciente tiene una probabilidad baja o intermedia de TEP. En ese escenario, el siguiente paso es tomarle un dímero D. Si el dímero D es negativo, pues ya sabemos, por lo que acabamos de hablar ahorita, que ya ese paciente con un dímero D negativo, usted está descartando el TEP. Búsquele otra cosa a los síntomas, pero no es TEP.
pero resulta que le dio positivo el dímero D. No le está confirmando el TEP. ¿Listo? No se lo está confirmando. Lo que le está diciendo es que siga con el algoritmo de diagnóstico y vaya a una prueba que sí le confirme el TEP. ¿Cuál es? Pues el angioTAC. Y el angioTAC le puede salir positivo o le puede salir negativo. Si le sale negativo, pues no tiene TEP y el dímero D estaba subido por cualquier otra vaina, pero no por TEP. Y si le salió positivo, pues sencillamente lo confirma y hace el diagnóstico y el tratamiento. Pero ojo al lado derecho del algoritmo, que es donde más se confunden. Y es que si el paciente tiene una alta probabilidad pretest de TEP, ¿dónde aparece el dímero D? Por ningún lado, doctores, no aparece el dímero D. Ese es el mensaje. Si usted tiene un paciente que le sospecha TEP y el paciente tiene una alta probabilidad de TEP, ¿listo? Ojo, le sospecha, tiene una alta probabilidad de TEP. Usted no pide dímero D. ¿Usted qué hace? Pide un angioTAC de una vez. Y si el angioTAC es positivo, pues lo confirma. Y si es negativo, pues busca otra cosa. Pero el dímero D no se ponga a perder tiempo. Si la probabilidad clínica, por eso es que insisto hasta la saciedad, de que la probabilidad es la que le manda la parada en la solicitud del dímero D. Si es baja o intermedia, pídaselo. Y si es negativo, descártele el TEP. Si la probabilidad es alta, no le pida dímero D. Váyase directo al angioTAC. Y paso a la anterior diapositiva que responde a la pregunta del chat del compañero. Aquí estamos hablando del paciente que no tiene inestabilidad hemodinámica, ¿cierto? Pero resulta que usted puede tener un paciente con sospecha de TEP, pero está inestable hemodinámicamente. Eso es lo que en la literatura se conoce como un TEP masivo o un TEP inestable. O un TEP de alto riesgo, que hoy por hoy la literatura lo habla más de alto riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de morir. Entonces ese paciente que usted tiene una alta probabilidad de TEP, pero ese paciente está inestable hemodinámicamente, lo que usted tiene que hacer es un ecocardiograma al pie de la cama del paciente y evaluar si hay disfunción del ventrículo derecho. Y si ese paciente tiene disfunción del ventrículo derecho y si tiene el angioTAC disponible, que responde puntualmente a la pregunta del chat, pues si tiene el angioTAC, hágalo de una. Lo que pasa es que ¿por qué pone primero el ecocardiograma antes del angioTAC? Porque es que si está inestable a veces es muy jodido llevar al paciente y desplazarlo hasta el angioTAC. Me toca es tenerlo en el área de crítico, reanimarlo y me queda más fácil traerme el ecocardiógrafo y hacerle el POCUS, hacerle una evaluación a cama de paciente y hacer una evaluación ecocardiográfica. En cambio, llevarme el angioTAC a donde está el paciente es imposible. Y a veces desplazar el paciente inestable hacia radiología, pues de pronto el paciente se me queda en el camino. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí ya el tema es diferente. Si el paciente está inestable, yo tengo es que tenerlo en una cama monitoreada, en un área de críticos, llevarle el ecocardiógrafo, hacerle un ecocardiograma a pie de cama, que es lo que dice el y mirar si hay disfunción del ventrículo derecho, y si tengo y lo logro estabilizar y lo llevo al angioTAC, se lo hago. Si no, es preferible equivocarme a favor del paciente y actuar en consecuencia. Y en ese escenario, pues toca una vez anticoagularlo y evaluar cómo lo logro confirmar y hacerle una trombolisis. ¿Listo? Pero si no tengo disfunción ventricular derecha, pues probablemente búsquele otra causa a esa disfunción ventricular. Les pregunto, ¿dónde ven la palabra dímero D en este algoritmo? En ninguna. ¿Por qué? Porque no tiene, así como en la anterior, en el de alta probabilidad, no tiene cabida el dímero D. Aquí sí que menos, aquí sí que menos, aquí no tiene cabida. Entonces, es muy importante tener eso presente. Nicole. Profe, una pregunta. Bueno, tú nombrabas que en el anterior, en el segundo caso, pues cuando había alta probabilidad de que el paciente tuviera TEP, le pido de un angioTAC. Sí. Y acá también, o sea, el eco iría antes del angioTAC, como en la siguiente diapositiva que mostraste. Pero recuerda que la diapositiva esta es en el paciente inestable. O sea, aquí lo que cambia el algoritmo es la estabilidad hemodinámica. Mira que acá
El título de esta diapositiva es Sospecha de TEP en paciente con inestabilidad hemodinámica, y mira que el título de esta diapositiva es Sospecha de TEP en paciente sin inestabilidad hemodinámica. Ahí es donde responde a tu pregunta. Si el paciente está con inestabilidad hemodinámica, o sea, inestable hemodinámicamente, ahí tiene cabida de entrada el ecocardiograma como diagnóstico. Pero mira que en esta diapositiva donde el paciente no está inestable, o sea, está estable hemodinámicamente, mira que aquí como parte del diagnóstico todavía no aparece el ecocardiograma, no aparece el ecocardiograma, aparece o el dímero D o el angiotac. ¿Sí? Ok, profe, gracias. O sea, la respuesta a tu pregunta está en la estabilidad hemodinámica. Ahí es donde está la respuesta a tu pregunta. Si está inestable, ahí aplica de entrada el eco. Si no está inestable, ahí no entra el eco. Entra o el dímero D, si la probabilidad es baja o intermedia por escala de Wells, o entra el angiotac directo, si estamos hablando de un TEP de alta probabilidad. Paula. Profe, qué pena, voy a hablar desde acá. Tengo una pregunta. Si aún así el paciente está estable, pero yo no cuento con un angiotac en ese momento, me puedo soportar con el ecocardiograma, ¿cierto? También, es buena apreciación. Ya después de eso, pues ya uno empieza a jugar en el buen sentido de la palabra con lo que no está en la literatura, pero que sí está en la realidad operativa de cada centro. Entonces ya uno empieza a combinar lo que tiene con la... pues, y de hecho, pues que sí está con soporte. Es decir, yo tengo una probabilidad, no tengo el angiotac, pues entonces me apoyo con un ecocardiograma mientras lo confirmo, pero aquí el mensaje que hace el compañero es que si usted tiene la probabilidad, tiene usted la autoridad ética, moral, médica, de todo tipo, ¿a qué hacer? A empezarle anticoagulación. Así de sencillo. Si usted es preferible 1000 veces equivocarse a favor del paciente y no equivocarse en contra del paciente. El escenario que propone el compañero no es tan infrecuente. Es que usted tiene una alta probabilidad y no tiene angiotac. Entonces, a veces ni siquiera ni angiotac y tampoco ecocardiograma. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué tiene? Tiene un juicio médico. Usted es un médico juicioso. Eso es lo que tiene. Tiene unas buenas bases. Eso es lo que sí tiene. Así esté en Chigorodó o esté en la Santa Fe. Es que usted es buen médico. Entonces, si usted es buen médico, entonces usted evaluó la probabilidad y no tiene las ayudas, pero sí tiene juicio. Entonces, su juicio le obliga a darle tratamiento, que después le remitió y no tenía TEP. Pues listo, se le quitó la anticoagulación. Pare de contar. Pero si sí tenía TEP y no lo anticoaguló y el paciente se complica, pues por el hecho de usted haberlo clasificado como de alta probabilidad y no haberlo anticoagulado, ya lleva las consecuencias éticas, médicas, etcétera, por no haberlo anticoagulado sabiendo que usted mismo dijo que tenía una alta probabilidad de que lo tuviera. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que la probabilidad es mandatoria. Eso es lo que les he querido decir a lo largo de esta hora, 2 horas de que vamos hablando. Y es que la probabilidad manda la parada, tanto en diagnóstico como en intervención. Y es que esto no es de arriesgarse. Claro, la medicina de por sí es una actividad de alto riesgo, porque otro podría decir, profe, ¿y qué tal yo le dé anticoagulación, el paciente sangre, y después le hacen el angiotac y no tenía TEP? Sí, eso también puede pasar, pero usted no lo van a juzgar por el desenlace, usted lo van a juzgar por actuar en consecuencia a la probabilidad, porque usted no es adivino. Usted lo único que hace es generar probabilidades y actuar en consecuencia. El desenlace es un riesgo que usted no sabe. Usted no sabe si el paciente se le va a morir por el trombo o si el paciente se le va a morir porque sangró porque lo anticoaguló y no tenía trombo. Usted eso no lo sabe en ese momento. Usted actúa en consecuencia a la probabilidad, que es exageradamente importante en medicina clínica. Hay muchas cosas que suben el dímero D, hay algunas otras indicaciones, pero que se salen de la indicación de esta clase. Y una vez ya usted confirma el TEP, ahí ya viene pues la estratificación de riesgo con esta escala que la traigo acá para que no la confundan con escala de predicción, porque la escala de predicción es el Wells, pero el PESI, esta escala que está acá, es una escala de estratificación de riesgo del paciente que ya tiene TEP y que usted lo quiere estratificar un riesgo de mortalidad y definir a quienes le pide ecocardiograma, a quién no le pide ecocardiograma,
porque todos van a ser anticoagulados, pero no necesariamente todos tienen que tener la misma estratificación, que eso ya se escapa de la alcance de la presentación del día de hoy. Muchachos, mientras coloco la última clase, escucho inquietudes, escucho comentarios, preguntas con respecto a la utilización del dímero D. O si quedó pues relativamente clara. No se dejen confundir, muchachos, pilas. La probabilidad aquí sí es muy importante. Estos algoritmos son exageradamente importantes porque a todos le piden indiscriminadamente el dímero D y ya se dieron cuenta cómo solo en la probabilidad baja o intermedia no sirve y ni siquiera es para confirmarlo, sino es para descartar. ¿Listo? Eso quiero que les quede claro y creo que quedó pues claro. Por último, para ya terminar nuestra sesión, vamos a hacerla pues, algo rápido, ya estamos cansados, pero pues la idea era evacuar. De hecho, la clase original era de 6 horas, o sea, eso es una vaina impresionante, pero bueno. Entonces, la idea es que aquí vamos a aclarar las cosas más importantes de las imágenes de estratificación cardíaca. ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Sí, profe. Listo. Terminamos la sesión de hoy con la interpretación básica de las imágenes. Vamos a pasarla relativamente rápido porque quiero hacer énfasis en los puntos clave que para el estudiante de semiología de quinto, ustedes son de quinto semestre, ¿cierto? Sí, señor. De quinto semestre, necesitamos que se empiecen a familiarizar con unas circunstancias básicas. Este tema de imágenes realmente es, digamos que si lo queríamos hacer complejo, realmente es complejo porque tiene muchas variables. Por eso voy a pasarla un poquito rápido con el ánimo de dos cosas. Uno, optimizar el tiempo que nos queda. Y dos, más importante aún que el tiempo, la verdad me interesa es que el estudiante de quinto semestre de medicina se familiarice con los aspectos más básicos, más elementales y que le empiecen a ayudar a sus hipótesis, a sus cajitas en esta idea, cómo integrarlos y qué ayuda y qué rendimiento nos da el abordaje de sus pacientes con patología cardiopulmonar. ¿Listo? Cosas básicas. Ya ustedes van a tener tiempo y materias para ahondar en cada una de las pruebas. Haciendo esa salvedad del objetivo de la presentación de imágenes, arrancamos con el ecocardiograma. El ecocardiograma es una prueba que es un ultrasonido. Utiliza los principios fundamentales de las ecografías en general. Y las ecografías en general, pues utilizan el ultrasonido como eje fundamental de la evaluación. Pasa desde un transductor las ondas de ultrasonido y las pone y las traduce en unas imágenes, en una escala de grises, a través de un transductor en un monitor. Y entonces utiliza el ultrasonido para hacer la reconstrucción en 2 o en 3 dimensiones de la estructura del corazón. ¿Cuáles son las indicaciones? Hay varias indicaciones, pero pues tal vez la que más utilizamos es en el paciente en evaluación de falla cardíaca. Recordando que la falla cardíaca puede ser sistólica o puede ser diastólica y que puede haber compromiso ventricular izquierdo o compromiso ventricular derecho. ¿Listo? Entonces recuerden ustedes que el corazón, pues funcionalmente y estructuralmente, pues la idea es verlo estructuralmente, pero el ecocardiograma nos ayuda a inferir y a deducir algunos aspectos de su funcionamiento y es bien importante la función en sístole, la función en diástole y que recuerden que si bien es cierto, nosotros los seres humanos tenemos un solo corazón, funcionalmente podemos de manera pedagógica atribuir como si fuesen dos. El lado izquierdo, que tiene una función contráctil, eyectiva, y el lado derecho, que tiene una función un poco más de capacitancia venosa, ¿cierto? Entonces, un solo corazón, pero el lado izquierdo, unas particularidades funcionales
y el lado derecho otras particularidades funcionales, y el ecocardiograma me lo puede haber unos parámetros que me evalúa el paciente en disfunción sistólica y otros parámetros que me ayudan a evaluar si hay disfunción diastólica. Y hay unos parámetros que me ayudan a evaluar la función izquierda y otros parámetros que me ayudan a evaluar la función derecha. ¿Listo? Sístole, diástole, izquierdo, derecho. ¿Listo? Me ayuda a mirar la falla cardíaca en